Bienvenidos a este video sobre el libro de Job. En esta fascinante obra bíblica exploraremos las profundidades del sufrimiento humano, la fe inquebrantable y la búsqueda de respuestas en medio de la adversidad. Acompáñanos a este viaje de reflexión y descubrimiento mientras desentrañamos las lecciones intemporales de este antiguo relato. Capítulo 1. Job. Se presenta a Job como un hombre justo y temeroso de Dios, bendecido con riquezas y una familia próspera. Satanás desafía la integridad de Job argumentando que él solo adora a Dios debido a su buena fortuna. Dios permite que Satanás pruebe a Job, lo que resulta en la pérdida de sus posesiones y seres queridos, pero Job se mantiene fiel y no maldice a Dios. Capítulo 2. Satanás aflige a Job con enfermedades dolorosas en su cuerpo, pero Job aún se niega a maldecir a Dios. Sus amigos Elifaz, Bildad y Zofar llegan para consolarlo, pero en lugar de ofrecer consuelo comienzan a cuestionar la justicia de Dios y a buscar razones para el sufrimiento de Job. Tercer capítulo. Job expresa su angustia y desesperación lamentando su existencia y deseando el no haber nacido, debido al sufrimiento que experimenta. Cuarto capítulo. Elifaz responde a Job sugiriendo que su sufrimiento podría ser el resultado de algún pecado oculto. Él insta a Job a buscar a Dios para obtener consuelo y aceptar la corrección divina como una oportunidad para restaurar su relación con Dios. Quinto capítulo. Elifaz continúa hablando, exhortando a Job a confiar en la justicia de Dios y aceptar la corrección divina como una forma de restauración. Argumenta que los justos eventualmente serán bendecidos mientras que los malvados serán castigados por Dios. Sexto capítulo. Job responde a Elifaz expresando su desesperación y deseando la compasión de Dios. Se siente abandonado por sus amigos y busca comprensión y consuelo en medio de su sufrimiento. Mensaje. Presenta un mensaje principal sobre la naturaleza del sufrimiento humano y la respuesta de Job ante las adversidades. Job enfrenta pérdidas tremendas y sufrimiento extremo, pero mantiene su fe en Dios. Estos capítulos exploran preguntas sobre la justicia divina, la fe en tiempos difíciles y el propósito del sufrimiento humano. Aplicación. Sé paciente y perseverante en medio de las dificultades. Mantén una fe inquebrantable confiando en el plan de Dios. Encuentra consuelo y fuerza en la oración. Acepta la voluntad de Dios con humildad, busca apoyo en amigos y seres queridos, y reconoce la soberanía de Dios sobre todas las cosas. Sobre el capítulo 7 de Job, que nos explica que Job lamenta su sufrimiento y ruega a Dios que le dé un respiro porque está pasando por un muy mal momento. El capítulo 8 dice que Bildad, uno de los amigos de Job, argumenta que Dios siempre trata justamente y que el sufrimiento de Job debe de ser consecuencia de sus pecados, y le aconseja que hable con Dios y que le pida perdón por ellos. En el capítulo 9, Job reconoce la grandeza de Dios, pero se siente impotente para comprender sus caminos. En el capítulo 10 nos explica que Job se lamenta y ruega a Dios que le revele el motivo de su sufrimiento y que si es por sus pecados, le pide perdón por ellos. En el capítulo 11, otro amigo de Job, Zofar, reprende a Job por su actitud y le insta a arrepentirse. O sea, le aconseja que se arrepienta sobre sus pecados, que hable con Dios sobre eso. En el capítulo 12, Job responde a sus amigos afirmando que su sabiduría no es inferior a la de ellos y que Dios gobierna tanto en los justos como en los malos, y que él le pedirá perdón a Dios por todo aquel mal que tal vez él ha hecho sin saberlo. En estos versículos, Job está profundamente afligido y angustiado por su situación. Expresa su deseo de encontrar consuelo y alivio, pero se siente abandonado por todos, incluso por sus amigos, quienes en lugar de ofrecerle apoyo le atribuyen su sufrimiento a pecados secretos o a una falta de fe. Job se siente incomprendido y solo en su dolor. Job describe su sufrimiento con imágenes poderosas y desgarradoras. Compara su angustia con un río que lo arrastra y lo sumerge en la oscuridad, con una flecha que lo atraviesa y con una bestia salvaje que lo desgarra. Su sufrimiento es intenso y abrumador, y parece no tener fin. A pesar de todo, Job sigue aferrado a su fe en Dios, y reconoce que solo Dios puede ofrecerle alivio y consuelo verdaderos. Aunque se sienta abandonado por todos, incluso por Dios mismo, Job todavía confía en que Dios escuchará su clamor y responderá a su sufrimiento. Job reflexiona sobre la fugacidad de la vida humana y la
inevitabilidad de la muerte. Anhela la muerte como una liberación de su sufrimiento y como un descanso final de sus penas. Sin embargo, también reconoce que la muerte no es una escapatoria fácil, ya que implicaría enfrentarse cara a cara con el Todopoderoso en el juicio. Estos versículos revelan la profunda lucha interior de Job mientras se enfrenta a sus pruebas y busca comprender el propósito del sufrimiento en su vida. Aunque su dolor es intenso y sus preguntas son difíciles, Job se aferra a su fe y confía en que Dios, en su misericordia, lo sostendrá en medio de su sufrimiento. El libro de Job es un relato antiguo que aborda cuestiones de sufrimiento humano, justicia divina y fe. Los versículos del 19 al 24 del capítulo 1 representan un momento crucial en la vida de Job, donde enfrenta una serie de desastres que afectan su familia y su riqueza. Versículos 19-20. Job recibe una serie de malas noticias de sus siervos, indicando que han muerto muchos de sus animales y sus criados, debido a ataques de bandidos y desastres, como el fuego. En esta secuencia de eventos devastadores muestra la rápida pérdida de la riqueza y el bienestar material de Job. Versículos 21 y 22. A pesar de estas tragedias, Job tiene una respuesta notablemente serena y piadosa. Se postra en adoración y acepta la voluntad de Dios, reconociendo que todo lo que ha perdido le fue dado por Dios y ahora ha sido quitado. En medio de su dolor, no pecó ni culpó a Dios. Versículos 23 y 24. Aunque Job atraviesa una crisis personal sin precedentes, no pierde su fe en Dios. Reconoce la soberanía de Dios sobre su vida y comprende que como ser humano no puede esperar solo cosas buenas de Dios y no los problemas. Esta actitud de sumisión y fe, incluso en tiempos difíciles, es un punto clave en el mensaje de estos versículos. En cuanto a la aplicación a las realidades morales de nuestro tiempo, estos versículos ofrecen varias lecciones importantes. Aceptar la soberanía divina. Job reconoce que todo lo que tiene proviene de Dios y por lo tanto está dispuesto a aceptar tanto las bendiciones como las pruebas como parte del plan divino. Esto nos recuerda la importancia de aceptar las circunstancias de la vida con humildad y confianza en Dios. Evitar culpar a Dios. Aunque Job atraviesa momentos de dolor extremo, no culpa a Dios por sus desgracias. En lugar de eso, mantiene su fe y adoración, lo que nos enseña a no caer en la trampa de culpar a Dios por nuestras propias dificultades. En resumen, los versículos del 19 al 24 del libro de Job ofrecen una perspectiva valiosa sobre cómo enfrentar el sufrimiento y la adversidad con fe, humildad y confianza en la soberanía divina, principios que siguen siendo relevantes para las realidades morales de nuestro tiempo. Bien, yo les voy a hablar un poco acerca de los capítulos 25 al 30 del libro de Job. El capítulo 25 comienza con Bildad, que es uno de los amigos de Job. Él enfatiza la grandeza y el temor de Dios, señalando que incluso la luna y las estrellas no son puros a los ojos de Dios. Bildad concluye que el hombre es como una carroña y un gusano en comparación con la majestuosidad divina. Luego, en los siguientes capítulos del 26 al 30, Job continúa su diálogo con sus amigos. Job se distingue por dar el discurso más largo en el libro, entretejiendo ejemplos del misterio y el poder de Dios en un hermoso poema de confianza. Comienza tachando la última respuesta de Bildad como irrelevante y luego expone su angustia y aflicción. A pesar de su sufrimiento, Job sigue buscando respuestas y clamando a Dios. Luego, en el último capítulo, en el capítulo 30, Job lamenta su situación y describe su dolor. A pesar de haber sido respetado y rico, ahora se siente ennegrecido y afligido. La oscuridad ha reemplazado la luz que esperaba. Job se pregunta por qué ha sufrido tanto y busca respuestas en medio de su angustia. En resumen, estos capítulos exploran la lucha de Job con el sufrimiento, su búsqueda de respuestas y su deseo de comprender la justicia divina en medio de la adversidad. Y en sí, el libro de Job nos invita a reflexionar sobre la naturaleza del sufrimiento, la humildad ante la grandeza divina y la importancia de confiar en Dios incluso en medio de las dificultades. Libros sapiensales 31 al 36.
Desde Job 31, donde Job defiende su vida de integridad frente a acusaciones injustas, aprendemos la importancia de mantener nuestros principios éticos incluso bajo presión o en situaciones adversas. Este llamado a la rectitud resuena en el contexto actual, instándonos a actuar con honestidad y honorabilidad independientemente de las circunstancias externas o las percepciones de los demás. En los discursos de Eliú se plantea la idea de que el sufrimiento puede servir como una forma de corrección divina más que como un castigo. Esta perspectiva nos anima a enfrentar las dificultades y adversidades de la vida como oportunidades para el aprendizaje y el crecimiento personal, buscando lecciones y maduración en vez de sumirnos en la desesperación. Además, la crítica de Eliú hacia Job por su falta de humildad ante Dios nos recuerda la importancia de reconocer nuestras limitaciones y la existencia de una sabiduría más allá de nuestro entendimiento individual. En un mundo donde prevalece el individualismo, este mensaje nos invita a adoptar una postura de humildad, reconociendo que no tenemos todas las respuestas y que a menudo la vida implica navegar por incertidumbres y misterios más allá de nuestro control. La integración de estas enseñanzas, vivir con integridad, ver el sufrimiento como una oportunidad para el crecimiento y mantener una humildad fundamental ante las grandes preguntas de la vida, ofrece un marco poderoso para enfrentar los desafíos morales y existenciales de nuestro tiempo. Nos motiva a buscar un propósito y significado más profundos en nuestras experiencias, a aprender de ellas y crecer manteniendo siempre un diálogo abierto y respetuoso tanto con nosotros mismos como con el mundo que nos rodea. En el capítulo 37, en este pasaje del libro, destaca la grandeza y el poder de Dios, mostrando su dominio sobre la naturaleza y su incomparable sabiduría. La aplicación moral en nuestro tiempo es recordar la humildad ante lo divino y reconocer que, aunque no entendamos todas las obras de Dios, podemos confiar en su justicia y tenerle reverencia. En el capítulo 38, el discurso del Señor a Job desde la tormenta resalta la grandeza y el poder de Dios sobre todas las cosas de la creación. La reflexión principal es la humildad ante la magnitud y el misterio de la obra divina. En nuestro tiempo, este pasaje nos recuerda la importancia de reconocer nuestra limitada comprensión frente a la vastedad del universo y nos invita a cultivar la humildad y el asombro ante lo desconocido. En el pasaje de Job, en el capítulo 39, presenta una serie de preguntas retóricas sobre la naturaleza y el comportamiento de diversas criaturas, desde cabras hasta caballos y avestruces. Estas preguntas sirven para resaltar la grandeza y la sabiduría de Dios en la creación. En nuestro tiempo, el mensaje moral podría ser recordar la importancia de respetar y apreciar la naturaleza. En el capítulo 40, el Señor desafía a Job a considerar su propia insignificancia frente a la grandeza y poder de Dios, utilizando ejemplos como el hipopótamo y el cocodrilo para ilustrar su grandeza y dominio sobre la creación. El mensaje moral para nuestro tiempo es recordar la humildad y reconocer la soberanía de Dios en nuestras vidas. El capítulo 41, en el pasaje nos describe la importancia y fuerza y poderío de una criatura monstruosa, resaltando su invencibilidad y dominio sobre la naturaleza. Aunque parece desafiante, el mensaje moral subyacente es la humildad ante la grandeza de la creación de Dios y la confianza en su control sobre todo. En el libro de Job, en el capítulo final, relata la historia de un hombre justo que enfrenta grandes sufrimientos y cuestiona la justicia de Dios. Al final, Job reconoce la soberanía de Dios y se arrepiente de sus dudas, lo que llega a su restauración y bendición. El mensaje moral es sobre todo la importancia de confiar en la providencia divina, incluso en medio del sufrimiento y la incertidumbre, y el valor del arrepentimiento y la humildad. En nuestro tiempo, este mensaje nos recuerda la necesidad de mantener la fe y la esperanza incluso en tiempos difíciles, la importancia de reflexión y el perdón para encontrar la paz interior y la restauración. Y así concluye la historia de Job, un relato de perseverancia, fe y restauración, que su ejemplo nos inspira a enfrentar nuestras propias pruebas con valentía y confianza en un mañana lleno de esperanza.